Bueno, me gustaría comenzar esta mañana con una ilustración que puede parecer un poco fuera de lugar, tanto estacional como teológicamente. Es una ilustración sobre Santa Claus. De hecho, me gustaría comenzar contando mi historia favorita de Santa Claus. La sociedad moderna, por supuesto, ha convertido a Santa Claus en una farsa. Un rotundo abuelo escandinavo atravesado por el cielo por un equipo de caribú mágico. Pero la historia de la iglesia lo pinta de manera muy distinta. El pastor del siglo IV, Nicolás de Mira, ministró en la Turquía moderna. Era conocido por su generosidad, por lo que luego se le asoció con la entrega de regalos y se hicieron leyendas. Luego la Iglesia Católica Romana, que lo canonizó como santo, Santo Nicolás, se convirtió en el santo patrón de los marineros holandeses que lo llamaron Sinterklaas, que entró en inglés como Santa Claus. Pero mi historia favorita sobre Nicolás de Mira, el pastor, no la caricatura caricaturesca, involucra sus acciones en el concilio de Nicea. Hace 17 siglos aproximadamente, en el año 325, los líderes de la iglesia de todo el imperio romano se reunieron en Nicea para responder a las enseñanzas heréticas de un hombre llamado Arrio. Arrio era un anciano de la iglesia en Alejandría, Egipto, y como estoy seguro que él enseñó que estaba seguro que el Hijo de Dios era un ser creado. Arrio negó que el Señor Jesús fuera eterno. Y debido a que no era eterno, Arrio afirmó, no es igual Cristo al Padre. Y de hecho es de una sustancia diferente, una esencia distinta que el Padre. Bueno, pues al final de cuentas él negó la deidad de Jesucristo. La blasfemia de Arrio fue en el año 325, el emperador Constantino convocó al Consejo de Nicea para abordar la controversia. Más de 300 obispos asistieron al concilio, viajaron a Nicea con sus presbíteros y diáconos a cuestas. Me lo imagino como, seguramente fue diferente, pero me lo imagino como una conferencia de pastores, cientos de pastores principales, cientos de ancianos, cientos de diáconos, todos reunidos para abordar en Nicea un tema doctrinal central. ¿Es el Señor Jesús coeterno, coigual y coesencial con el Padre? ¿Es Jesucristo Dios? Aquí es donde entra San Nicolás, porque estaba allí en el concilio de Nicea. Y cuando Nicolás escuchó a Arrio ponerse de pie y negar la deidad del Señor, fue conmovido con justa indignación. Y de acuerdo a la historia, Nicolás se acerca a Arrio, se puso de pie y lo enfrenta, y enfrente de todos ahí, y en respuesta a su blasfemia, Nicolás Santa Claus lo golpeó en la cara. Nicolás en verdad se metió en grandes problemas por hacer eso, porque Constantino no iba a permitir que este consejo formal se convirtiera en un circo. Y por supuesto jamás toleraríamos la violencia física, pero tenemos que estar de acuerdo que es una historia tremenda. ¡Qué historia! El verdadero Santa Claus no era un competidor de Cristo, sino que adoró al Señor y entendió correctamente que el Hijo de Dios no era un mero creador. Él es Dios el Hijo, la eterna segunda persona de la Trinidad, el creador de todas las cosas. Y cuando escuchó el nombre de Cristo tan claramente blasfemado, él no simplemente puso carbón en la calceta de Arrio. No, fue movido a defender la gloria de su Salvador, sin importar las consecuencias. Nicolás de Mira tenía claridad acerca de la deidad de Cristo y lo movió a la acción. La claridad sobre Cristo
y específicamente su deidad, es nuestro tema esta mañana. Claridad sobre la deidad de Cristo, la persona gloriosa de Dios el Hijo. Y algunos podrían preguntarse si es necesario un mensaje sobre ese tema. Digo, especialmente en una conferencia como esta. Y yo diría que sí, es necesario. Especialmente porque una comprensión correcta de la persona y la obra del Señor Jesús es esencial y fundamental para el cristianismo bíblico. Lamentablemente hay muchos, como Arrio, que persisten en el error al rechazar esta doctrina cardinal de la deidad de Cristo. Y podríamos pensar que en grupos religiosos como musulmanes y unitarios o testigos de Jehová, cada uno de los cuales afirma tener cierto nivel de creencia en Jesús, sin embargo, todos niegan que Jesús sea Dios. Pero también puedo pensar en ejemplos que rompen el corazón, que llegan más cerca a casa. Conozco amigos en el ministerio pastoral que han tenido que disciplinar a los ancianos fuera de su iglesia a un gran costo personal, porque esos ancianos comenzaron a negar la deidad de Cristo, o sea, esta doctrina. Sé de profesores bíblicos, incluso en instituciones teológicamente conservadoras, que han sido despedidos porque comenzaron a cuestionar e intentar socavar la deidad de Cristo. Y estoy al tanto de los pastores y autores populares nombres que ustedes reconocerían, que han afirmado esta doctrina tanto en sus sermones como en sus libros, solo para después abandonarla con incredulidad. Tales ejemplos nos sirven de advertencia. Hermanos, lejos sea de nosotros abordar un tema tan sublime y majestuoso como la persona gloriosa de Cristo con un aire de familiaridad o aburrimiento o indiferencia, para que no nos encontremos en peligro de profanar lo profundo. Para obtener claridad sobre Cristo, verlo a través de un lente bíblico es ser como Él. Es verlo con más enfoque conforme fijamos nuestros ojos en Él con gozo e inclinamos nuestros corazones ante Él en adoración. Y conforme ahondamos en este tema esta mañana, les pido que tomen sus Biblias y pasen a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 nos llevará unos minutos llegar ahí, pero sí estaremos viendo Mateo 3 en unos momentos. Por supuesto, hay muchos lugares en las Escrituras a los que podríamos ir para descubrir y defender la doctrina de la deidad de Cristo. A final de cuentas, afirmamos la verdad de esta doctrina no por un concilio de la Iglesia del siglo IV, sino porque esa verdad se revela claramente en la palabra de Dios por el Espíritu de Cristo. A modo de repaso introductorio, permítanme destacar rápidamente 10 pasajes donde se enseña la deidad de Cristo. Se confirma la deidad. Isaías 9:6 es esa gran profecía sobre el Mesías venidero que explica que su nombre será Dios poderoso. Una referencia clara a la deidad de Cristo, unos 7 siglos antes de que Jesús naciera en Belén. En el Nuevo Testamento, Mateo 1:23 confirma que el Mesías se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El bebé en el pesebre es Dios en carne humana. Las palabras conocidas de Juan 1:1 refuerzan esa verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después, en Juan 20:28, escuchamos las palabras de Tomás en el aposento alto. Al creer en la resurrección, él y se dirige a Jesús como Señor mío y Dios mío. Y en Hechos 20:28, el apóstol Juan anima a los ancianos de Efesio: apacienta la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y lo que vemos ahí en Pablo ahí dice que aquel que redimió a la iglesia es Dios en carne humana. Colosenses 2:9 reitera este punto cuando dice de Jesús: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y en Tito 2:13, hablando del regreso de Cristo, Pablo nota que los creyentes están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ustedes saben, gramaticalmente, Dios y Salvador gramaticalmente se tienen que referir a la misma persona. Y ese mismo título, Dios y Salvador, en 2 de Pedro 1:1, Pedro lo usa. Hebreos 1:3 es explícito cuando dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y para aquellos que quizás no entendieron el punto, el autor de Hebreos, en Hebreos 1:8, dice que el Padre mismo dice al Hijo, tu trono es eternamente y para siempre. Y un ejemplo final, en este número 10 en mi lista aquí, primera de Juan 5:20. Aquí el apóstol Juan concluye su primera epístola diciendo del Señor Jesús, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y podríamos añadir más pasajes a esta lista, pero esos días son suficientes para mostrar que el Nuevo Testamento y sus escritores claramente abrazan la doctrina de la deidad de Cristo, y al hacer esto, ellos simplemente estaban haciendo eco a lo que Jesús mismo enseñó de sí mismo. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesucristo repetidamente afirmó su deidad. Por ejemplo, en Lucas 6:5, Jesús afirmó divinidad, autoridad sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad. En Juan 5:22, aún los destinos eternos de la gente, él tenía el control de eso. En Juan 14:13 al 14, él afirmó la habilidad de contestar oraciones que solo Dios puede hacer. En Mateo 14:33, él afirmó que tenía el derecho de recibir adoración. Y en Marcos 2:5 al 11, Jesucristo afirmó que tenía la autoridad de perdonar pecados, que aún los fariseos reconocieron esto. Y aún ahí en Daniel 7:13 al 14, Jesús se autodominó el Hijo de Dios, que tenía implicaciones divinas. Y en Juan 10:46 también, él se llamó el Hijo de Dios. Los judíos aún, o sea, los judíos buscaban matarle. En Juan 5:18, los judíos aún procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 8:58, Jesucristo se llama el Yo Soy, de este modo declarándose a sí mismo ser eterno. En Mateo 13, Jesucristo reclamó que los elegidos de Dios son sus elegidos. Y en Juan 17:5, él dice afirmar que compartió la gloria con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y en Juan 14 les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que no es de extrañarse de que el resto del Nuevo Testamento confirma que Jesús es Dios, porque los escritores bíblicos simplemente están reiterando las afirmaciones mismas de Jesús, las que él hizo de sí mismo. Y dada la montaña de evidencia bíblica, y hemos referenciado como unas 2 docenas de referencias ahorita, es difícil imaginar cómo alguien podría negar algo que es tan claramente revelado en la Escritura. Y aún así, entendemos que el corazón de incredulidad suprime la verdad en injusticia, a pesar de la evidencia contundente. Ahora, conforme continuamos enfocándonos en el tema de la deidad de Cristo esta mañana, quiero subrayar, hacer hincapié en una línea de evidencia bíblica que quizás ustedes no han notado antes. Es una verdad que fue traída a mi enfoque de atención hace algunos años, y he continuado en ahondar en esta, y mi corazón ha sido realmente bendecido. Y espero que sus corazones también serán bendecidos. Como ustedes saben, el nombre de pacto personal de Dios es Yahweh o Jehová. El nombre ocurre más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento. Es uno de los pasajes más bien conocidos. Lo vemos en Éxodo 3, 14 al 15. Y en ese pasaje, Dios dice a Moisés, yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Cuando Dios reveló su nombre personal a Moisés, su nombre de guardar pacto, ese nombre fue y es Yahweh. Pero si tú ves en tus antiguos testamentos, no verán la palabra Yahweh ahí. Y es porque la mayoría de las versiones de inglés traducen el nombre Yahweh usando el nombre Señor, con todas las letras en mayúsculas. Y sé que ustedes saben esto, pero cuando ven la palabra Señor con la mayúscula S y el resto de las palabras en minúsculas, está traduciendo el título hebreo Adonai, que significa Señor. Pero si ven la palabra Señor con todas mayúsculas, está traduciendo el nombre Yahweh, que es el nombre personal y de guardar pacto de Dios. ¿Y por qué las traducciones de inglés hacen esto? Bueno, la razón principal históricamente es que ellos estaban siguiendo el ejemplo de la Septuaginta, que es la traducción griega antigua del Antiguo Testamento. Y por respeto al nombre Yahweh, querían estar seguros que no usaban el nombre en vano por accidente. El pueblo judío normalmente reemplazaban el nombre Yahweh con el nombre Adonai. Y en el griego la palabra para señor o maestro es kurios. Así es que cuando la Septuaginta fue traducida de hebreo a griego, los traductores usaron la palabra kurios, tanto para Adonai como Yahweh. Así que tanto en la Septuaginta griega y en las traducciones modernas en inglés encontrará la palabra Señor en inglés o Kurias en griego usado en el nombre de Yahweh, en lugar del nombre Yahweh, perdón. Como resultado, como resultado de esas elecciones que hicieron los traductores, a veces el nombre Yahweh aparece en el original texto, lo único que aparece es Señor y no estamos conscientes de que dice Yahweh, pero si escarbamos un poco más en el texto, seremos ricamente galardonados. De nuevo, esa es la idea principal de mi mensaje esta mañana. Hay lugares en el Nuevo Testamento donde un autor del Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo Testamento sobre Yahweh y luego el autor del Nuevo Testamento aplica ese pasaje, directamente lo aplica a Jesús. Voy a decirlo una vez más. Hay lugares en el Nuevo Testamento donde un autor del Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo Testamento sobre Yahweh y luego el autor del Nuevo Testamento aplica ese pasaje directamente a Jesús. En otras palabras, afirmando que Jesús es Dios, el Nuevo Testamento y sus escritores no solo usan la palabra griega theos de Dios, sino que también cita pasajes donde el nombre Yahweh es usado y lo traducen en griego a kurios y atribuyen esos nombres a Jesús. Es una verdad maravillosa, especialmente en luz de los errores de grupos como los Testigos de Jehová, quienes han puesto un muro de división entre Jehová y Jesús. El Nuevo Testamento hace lo opuesto. Jesús es Jehová y en la misma manera que Él es Dios muy Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios eterno, coesencial con el Padre. Así es que, tal como decimos que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, también podemos decir que el Padre es Yahweh, el Hijo es Yahweh y el Espíritu es Yahweh. Ahí yace el glorioso misterio de la Trinidad. Yahweh es el nombre del Dios Trino. Esta mañana entonces vamos a ver 4 lugares en el Nuevo Testamento donde un pasaje del Antiguo Testamento de Yahweh es citado y luego directamente aplicado a Jesús. Hay otros pasajes que afirman esto de manera implícita,
Pero los 4 pasajes que estaremos considerando esta mañana lo hacen de una manera explícita en declarar esta verdad. Son los 4 pasajes más explícitos en hacer este hincapié. Consecuentemente proveen otra testimonio muy convencedor de la deidad de Cristo. Y reconozco que esto va a llevar algo de trabajo en tu parte, porque vamos a estar pasando a diferentes lugares. Y usaré la palabra de Abner, que esta es una clase sermón, parte clase y parte sermón. Así es que espero que hayan tomado su cafecito. Pero estoy convencido que la inversión de tiempo y energía valdrá la pena, porque no hay otro tema más glorioso que la persona y la obra de Cristo Jesús, y Él es el objeto de nuestro estudio del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento esta mañana. Entonces veamos estos 4 lugares en el Nuevo Testamento donde un pasaje del Antiguo Testamento sobre Yahweh se aplica directamente a Jesús. Y en estos lugares veremos la deidad de Jesucristo subrayada con referencia a 4 aspectos particulares de su persona y su obra. Y el primero de estos pasajes es en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Aquí en Mateo capítulo 3, vemos que Jesús es declarado a ser Yahweh en referencia a su venida como el Mesías prometido. O para decirlo de otra manera, Mateo 3 nos muestra que el Mesías venidero es Yahweh. El Mesías venidero es Yahweh. Mateo capítulo 3 describe el ministerio de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y el capítulo abre con estas palabras. En los días de Juan el Bautista, él vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel del quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 3, Mateo cita Isaías 40, versículo 3, aplicando el texto del Antiguo Testamento al ministerio de Juan el Bautista. Incluso los 4 escritores de los evangelios aplican este texto a Juan el Bautista. Y si continuamos leyendo ahí en Mateo 3, descubriríamos que Juan entendió que él no era el Mesías, sino que era aquel que fue llamado a preparar el camino para el Mesías. Pero quiero que noten algo de ahí en versículo 3. La palabra Señor es de significado personal, muy importante, para esta mañana, porque está citando de Isaías 43. Y en Isaías 43 la palabra para Señor es Yahweh. Es algo que considerar. Digo, después de 400 años de silencio en Israel, sin ningún profeta después de Malaquías, aparece un profeta del desierto, una figura profética de Juan el Bautista, y vestido de pelos de camello, y comía langosta, y la gente quiere saber lo que él dice. Y de acuerdo a Juan 1:23, Juan también cita Isaías 40, versículo 3. Soy una voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y desde luego, puesto que él está citando de una cita de bien conocido, la audiencia reconoció esa conexión de que el precursor del Mesías, Juan, está llamando a enderezar el camino para el Señor. Es una declaración maravillosa, y que los demás escritores de los evangelios que hicieron apuntaban a aquel que venía, a aquel por quien Juan fue llamado a preparar el camino. Este no es otro sino la llegada de Yahweh mismo. Y en el versículo final del versículo 3 dice, enderezad 3, es una variación de la Septuaginta. El original dice, haced caminos del Señor enderezados. Así es que el pronombre sus es una referencia a Dios. De nuevo, confirmando la deidad del Mesías
quien iba a venir. Qué increíble es considerar las implicaciones de esta verdad. En el Antiguo Testamento, Yahweh no solo promete enviar al Mesías, aquel que iba a derrotar a Satanás y salvar a pecadores, pero Yahweh mismo cumple esa promesa viniendo a la tierra a pagar la pena y satisfacer su propio estándar de justicia. Dios, el Hijo, el segundo miembro de la Trinidad, toma carne y es nacido en un pesebre y escoge el nombre Jesús, que significa Yahweh salva. Y es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y envía a su precursor, Juan el Bautista, una voz clamando en el desierto: preparad el camino para Yahweh. Yahweh, el Mesías.